Bienvenidos nuevamente, qué bueno otra vez otro video con ustedes compartiendo las grandes verdades de Daniel. Hoy nuevamente vamos a estudiar algo que lo dejé únicamente para estudiarlo de manera pues básica como vuelvo y le reitero, Daniel capítulo 8 14, que es el texto 8:14, nos menciona 2300 tardes y mañanas. Entonces, en el versículo 9 se da la explicación, en el versículo 9:24 se da esa explicación de lo que Daniel no entendió en 8:14. Vamos a estudiar lo que son las 2300 tardes y mañanas, pero lo voy a hacer de la manera más sencilla porque esto es puro tiempos de anteriormente y hay personas muy expertas en cuanto a estos temas. Por eso le invito a que puedas buscar en YouTube las 2300 tardes y mañanas. Yo lo voy a enfocar desde el punto real, o sea, la realidad que se presentó allí en esos eventos de la historia, los eventos que marcan esa historia. ¿Cuál es la realidad y qué implica eso? Eso es como lo que trataremos pues de trazar en estos minutos. Voy a tener una palabra de oración, voy a inclinar mi rostro y allí donde quiera que estés, ponte Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Daniel 12 dice que y al final del tiempo la ciencia aumentará. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que hay temas como proféticos, Daniel y Apocalipsis, que das entendimiento a hombres para que expliquen estos temas que muchas personas no comprenden ni mucho menos enseñan. Dios, permite que tu Espíritu Santo sea conmigo, que las palabras se digan, sean de edificación para personas que son cristianas, que el Señor las toque y al que ya es de nuestra iglesia pueda tener un otro concepto, otro punto de vista con respecto a las 2300 tardes y mañanas. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que escucha y ve este video. En el nombre de Jesús, amén. Bien, lo primordial que nosotros debemos de tener y cuando nos paramos frente a estos temas es tener una base bíblica. Como adventistas nosotros tenemos algunos principios, algunos patrones que nos regimos a ellos y de acuerdo a ese escrito interpretamos la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, Daniel, voy a leérselas, Daniel capítulo 8, versículo 14, Daniel 8:14, mire lo que dice, pero voy a leer desde el versículo 13, y oí a un santo que hablaba y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hallado? Y él contestó, mira, ahí es donde empezamos en materia. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces, esta interpretación o esta clave bíblica, tenemos que basarnos en los principios bíblicos de interpretación profética. El principio bíblico de interpretación profética, hoy nosotros entendemos a mayor luz por parte de la escritura, porque anteriormente cuando lleguemos a este punto de la historia, cuando terminemos la explicación, vamos a entender otro punto. Pero lo importante es que Daniel se ubicaba allí en el año, en el reinado del rey Ciro, ¿cierto? Y Daniel no comprendió esta profecía porque el profeta Jeremías le explicó y les prometió que el pueblo duraría 70 años en Babilonia de esclavitud, pero luego de ese tiempo, a nombre del segundo reino, que era a través de Ciro, volvería nuevamente a construir el templo de Jerusalén y a construir las ciudades y regresarían a la ciudad.
Entonces, la historia marca que Daniel en este capítulo se confunde y entra en confusión. ¿Por qué? Voy a leerles Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, ya les digo el versículo. Jeremías 25, 10 y Jeremías 25, 11. El rollo que él estaba leyendo y ya tenía un proceso. Voy a leerles antes de este libro, voy a leerles otro, que es Daniel, el libro de Daniel, Daniel capítulo 1. Entonces Daniel, vamos a mirar las palabras claves que se presentan acá, porque esto es importante entenderlo desde la perspectiva, o sea, desde la historia que se está llevando a cabo. Entonces mira como Daniel capítulo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Daniel se encontraba cuando en el reinado de Judá, ¿cierto? En los templos. Y allí ya ellos, anteriormente Jeremías le venía hablando de todo lo que venía pasando. Ellos se apartaron de la ley, se volvieron a los ídolos, se volvieron desobedientes. Por causa de ello trajo la consecuencia, trajo esclavitud. Y en cumplimiento a lo que dice profecías, ya lo que dice Isaías en la profecía es que el pueblo de Dios entra en cautiverio. Y a cargo de Nabucodonosor llega allí a sitiar la ciudad, a conquistarla, la conquista, y entonces ya desde allí en adelante, Daniel, siendo un siervo de Dios, dijo, esta es la señal, y empezó a contar el tiempo, desde que fueron tomadas, de que el rey Nabucodonosor la cogió, hasta el tiempo que nos regresamos nuevamente en Daniel 8:13. Y miren, por ejemplo, en Daniel 8:13, que es la parte introductoria, ¿cierto? Que es, dice, Daniel 8, vamos a mirar si acá más adelante está, acá, ese es ya en Daniel 7, en Daniel 8, en Daniel 7 todavía estaba reinando Babilonia, pero mira acá en el versículo 8:1 dice, en el año tercero del reinado de Belsasar me apareció la visión a Daniel. Ahí estaba todavía el reinado, ¿cierto? De los babilonios. Pero acá, en el capítulo 9, versículo 1 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, se menciona entonces allí que Daniel pasa el periodo de Babilonia y ingresa al periodo de los Medos y de los persas. Y bajo ese imperio estaba Darío. Entonces Daniel, desde Nabucodonosor, empieza a hacer el conteo. Y para su fecha ya llevaban 68 años de esclavitud, dicho por el profeta Jeremías. Ahora sí llegamos a Jeremías, capítulo 25, 11, dice, y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces Daniel se frustra cuando el ángel, ahora sí volvamos, Daniel entiende que ya falta poco tiempo para regresar a Babilonia, a Jerusalén, a reconstruir el templo, las ciudades que Nabucodonosor destruyó con todo su reinado. Pasaron ya 70 años y Daniel ya tenía esa promesa de Dios de regresar. Pero en la visión que recibe en Daniel 8, toda la visión del macho cabrío y el carnero, allá al final de la visión, él oye, dice, oí, Daniel 8:13 dice, oí a un santo que hablaba y a otro de los santos dijo, aquel que hablaba, escuchó dos santos hablando. Y dijo, un santo preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario, el ejército para ser aullado? Y el ángel contestó, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Lo que Daniel entiende es, y
su connotación, Daniel entiende, faltan 2 años para ser liberados, pero ahora escucha que son 2300 años más. Entonces Daniel se frustra porque 2300 años más de esclavitud es mucho tiempo. Toda su vida va a estar como un esclavo en muchas generaciones. Pero esa visión no es lo que escuchó, no lo entiende. Por eso la continuación de Daniel, capítulo 13 y 14, en Daniel 8, versículos 13 y 14, la continuación, por decirlo así, nos la sigue, o sea, leyéndolo en un orden de lectura. Deberíamos de seguir leyendo en Daniel 9:24. Y Daniel 9:24 dice allí, dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu nación santa, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, aquí es la continuidad en Daniel 24, lo que Daniel no entendió. Pero vamos a mirar lo que se viene mencionando allí. Mire pues la interpretación de Gabriel en el versículo 20. Vamos a leer todo el contexto. Dice: Daniel interpreta la restauración de la parte restante de la visión, dice aquí en mi Biblia. Y en su Biblia aparecerá algo parecido. El versículo 20 de Daniel 9, vamos a continuar leyendo, dice: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y presentando mi súplica delante de Jehová mi Dios por el santo, otra vez, y presentando mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. ¿Por qué Daniel estaba orando? Porque Daniel se puso muy triste por todo ese tiempo que Dios estableció, según lo que él entendió. Pero mire lo que dice: y todavía estaba llorando, ya orando en oración, cuando aquel varón, Gabriel, que es el que interpreta la visión, las que les mostraba, había visto en visión el principio. Dice Gabriel, yo todavía estaba orando, cuando aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión, al principio, volando con presta, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Y en el versículo 22, Daniel va explicando lo que ya se va sintiendo. Dice: y me hizo entender y habló conmigo y me dijo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Le va a explicar, en el versículo anterior estábamos mirando que en Daniel 9 se le explicó qué significaba el macho cabrío, qué significaba todos los reinos anteriores en medio de los persas, ¿cierto? Grecia, cómo conquistaba el pueblo pequeño. Entonces se le explicó y él lo entendió muy bien. Pero Daniel acá se le da a entender el asunto de las 2300 tardes y mañanas. Entonces el ángel le dice en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Esa palabra, sobre tu pueblo, es muy importante resaltar acá. Sobre tu pueblo y sobre tu nación santa, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces le explica: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 70 semanas y 2 semanas, y la plaza volverá a ser edificada y el muro será edificado en tiempos angustiosos. Él le da datos importantes a Daniel, que es en la maqueta que tengo yo acá. ¿Qué es lo que le dice? Acá, 70 semanas son dadas para tu pueblo. Vamos a aplicar el principio bíblico de día por año.
¿Cuál es el principio bíblico día por año? Que esas 2300 tardes y mañanas no son días común y corriente, pues no son días contados pues en meses, sino que significa que son 2300 años. ¿Cómo nos basamos nosotros en eso? Pues por Ezequiel capítulo 4:6. Mira lo que dice Ezequiel 4:6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice. Y cumplidos estos, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Entonces, este es un principio que el Señor nos dice que Ezequiel 4:6 en Daniel 8 y 9 debemos de entender que estos días son años, no días, sino 2300 años, porque el Señor dijo, día por año te he dado, para entenderlo así. Sin embargo, la Biblia también nos dice en números 14:34, números 14:34, que es igual el mismo principio, que se nos muestra cómo entender Daniel literal las 2300 tardes y mañanas. Dice, y conforme al número de los días, de las 40 días que recogiste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces nuevamente da la aplicación día por año. Bien, con esto en mente, entonces vamos a mirar esto que hice acá, que es una gráfica, pero voy a centrarme aquí en Daniel para mirar algunos principios. Recuerda que yo solamente voy a darte como algo introductorio, ¿cierto? Porque hay mucha gente muy texa, muy erudita, que sabe mucho, que respeta estos temas y entiende. Y hay mucho donde usted puede agarrar, mirar, leer para entender esto. Me voy a basar en lo más sencillo, ¿cierto? En lo más sencillo, que es la realidad de todos estos tiempos, y que se nos quede algún patrón o alguna identidad de cómo entender más fácil la profecía para nosotros como adventistas o para personas de otras denominaciones religiosas o algún amigo que esté viendo este video. Entonces mira, lo que Daniel dice es muy sencillo. 70 semanas son dadas para tu pueblo. Vamos a buscar un principio y un fin. El principio que se da, según basándonos en la Biblia, en lo que se da desde las 23 tardes y mañanas, y en los hechos históricos basándonos en Esdras y Nehemías. Esdras capítulo 7, 13, Nehemías 4, 6, que es donde nos dan alguna luz con referente a estos temas. Lo primero que tenemos de tener en cuenta es dónde inicia esta profecía y dónde termina. Con esto en mente, ya uno va aclarando los tiempos. Daniel dice, Gabriel dice, en versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas, ¿cierto? Y sobre tu santa ciudad. Y da un principio en el versículo 26 que dice una señal o algo que interpreta esto. Y sabe pues que entiende que de la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes habrán 7 semanas y 70 semanas y 2 semanas, y la plaza volverá a ser edificada. Lo primero que se hace, porque por ejemplo si usted busca Esdras, Nehemías, Esdras, la historia es esta. Lo primero es que todos son estudiosos de la Biblia, tanto Esdras como Nehemías, Daniel también. Estaban estudiando Ezequiel, Jeremías 25:11.
Allí les da a entender que se está dando el cumplimiento del tiempo de, de la esclavitud. Entonces, en este año, en el 457, está el rey, estamos periodos de el rey Artajerjes. Entonces, este rey da decretos, ¿cierto? En sí, da varios decretos. El primero que se hace es restaurar el templo. Es lo primero que se hace por el mandato de Dios, restaurar su templo. La historia, si usted lee, Esdras narra detalladamente, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta esos capítulos va mencionando cómo el rey manda el decreto para que puedan primero restaurar el templo. Restauran el templo y desde allí, en ese templo, crean las bases y todo eso. Sin embargo, Nehemías nuevamente empieza a darle cumplimiento a el decreto, porque la orden es cuando la ciudad y los muros de Jerusalén sean restaurados. La historia marca que la empiezan desde el año 457, según el decreto de Artajerjes, a construir los muros y el templo. Para esta fecha ya el templo ya estaba, ya alrededor de unos 56 años, 50 y pico años, pero desde la construcción de los muros y de las ciudades empieza el decreto 457. Como Gabriel dice que es para tu pueblo, entonces para toda la nación, los judíos, entonces allí empieza. Primero, entender día por año. Lo primero que le dice es 7 semanas, es los orden que da, 7 semanas. Luego menciona 62 semanas, 7 semanas, 62 semanas, es donde la gente se enreda. 7 semanas, 62 semanas y luego una semana, ¿cierto? La gente se enreda mucho porque creen que es otro tiempo de esto, pero realmente el tiempo como tal de las 7 semanas, entendiendo por la literalidad, acá si un año simboliza un día son 2300 tardes y mañanas. Entonces, de estas 2300 tardes y mañanas se restan, se quitan 70 semanas. ¿Cuántos son 70 semanas? 7 por 7, 49. Que son 49, 7 por 7, 49, 490 años que se le dio a la nación judía, 7 por 7, 49, 490 años, ¿cierto? Esos 490 años, ¿de dónde a dónde van? Van desde la restauración del decreto para restaurar los templos y los muros de Jerusalén, que inicia en el año 457 y finaliza en el año 34 después de Cristo. Esos son el tiempo que se le dio a la nación judía, dada en Daniel capítulo 8, 14, 9, 24 y la explicación. Es periodos de tiempo. Entonces, acá el ejercicio es, primero, 7 semanas. Eso significa que vamos a utilizar la tabla del 7. 7 por 7, porque una semana tiene 7 días. Entonces, un día, 7, son 7 semanas. Entonces multiplicamos 7, que equivale a día. Una semana equivale a 7 días. Entonces, por semanas, multiplicamos 7 por 7, igual a 49 años. Son los primeros 49 años donde el tiempo, el periodo que se demoraron para la construcción de todo el templo y la ciudad amada. Luego de allí menciona 62 semanas. 62 semanas. Multiplicamos 62 por 7, eso nos da 434 años. 434 años. Esos 34 años van desde la segunda semana, al finalizar esta, hasta el ungimiento del Mesías príncipe. Básicamente, en palabras humanas,
Cuando se termina todos los templos, desde allí en adelante, que ya queda la ciudad edificada, desde ahí en adelante hasta el Mesías príncipe, transcurre 434 años. Eso es básicamente. ¿Qué eventualidad se presenta allí? Hasta el final, la muerte de Esteban. Según Hechos 7, 5, 9 al 6, que es lo que nos menciona la muerte de Esteban. Ese es el final. Sin embargo, previamente a eso, dice, y tiene una semana equivale a 7 días, y 7 días equivalen a 7 años. Esos 7 años es un ministerio que hizo Jesús acá en la tierra. ¿Qué se hizo? Lo primero que hizo fue el ungimiento del Mesías. Una historia que marca y que es importante es el bautismo de Jesús en el Jordán, donde Juan, el que bautizaba, lo bautizó. Ahí está registrado un hecho que nos marca ahí, que en el 27 se unge, ¿cierto? Y luego Jesús dura su ministerio, dice, y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, confirma el pacto, ¿cierto? Se da muerte, el Señor confirma a través de su muerte, nuevamente confirma el pacto de la salvación con nosotros, que es la ley de Dios en nuestros corazones, ya obedecernos a través de la gracia. Entonces, son 3 años y medio del ministerio de Jesús. Jesús desde acá, de 3 años y medio en adelante, conforme a su palabra, en el año 34 como nación, en el año 34 muere Esteban, ¿cierto? Muere Esteban y los judíos rechazan, esa es la manifestación pública del rechazo de Jesús en la cruz. O sea, ya se acaba, por decir así, el periodo o que Dios diga la nación, los judíos o Jerusalén es mi pueblo. Ya de ahí se termina ese lapso de tiempo. ¿Por qué? Por lo mismo, no reconocen a Cristo Jesús como su Señor. Entonces, de aquí en adelante ocurren 2 momentos. Uno, muere un hombre llamado Esteban. Y aquí en este mismo, en Hechos 7, 8, 9, aparece otro que se llama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se cierra el privilegio que tenía Israel, los judíos como nación, y ya de aquí en adelante la nación judía ya no se convierte más en el pueblo de Dios, sino que se abre una puerta grandísima para todos los gentiles, para todo el mundo, porque los judíos empezaron a llevar el evangelio a todas partes del mundo. Hay una parte de la Biblia que se me va el texto, pero cuando Pedro, de aquí en adelante 9, cuando ya tiene ese encuentro con Pablo, que Pedro es muy judío y les predica la nación judía, pero Pablo empieza su ministerio con los gentiles, y los gentiles se les anuncia el Cristo y ellos aceptan. Y la visión que algunas personas cristianas utilizan, que dice come y mata, que él ve muchos animales impuros y limpios, ¿cierto? Lo que el Señor, usted va leyendo más abajito, lo que Dios se le muestra es que tanto el gentil como el judío, todos podemos ser parte del mismo pueblo. Ahora el Señor tiene un pueblo, unos judíos o unos israelitas, por fe y de corazón, y es el pacto que el Señor hizo, que en aquel tiempo escribiré sus leyes en sus corazones, confirma ese pacto. Entonces, para el pueblo gentil se abre esa lapso de misericordia. Eso es lo que ocurría allí. Sin embargo, hasta el año 34, de aquí en adelante, quedan 1810 días. Esos 1810 días se va, al final, sumándolo todo, me arrojan 1844, ¿cierto? 1844, que es el tiempo donde el Señor estableció, se le mostró a Daniel 9 y Daniel 8, 14 y 24, que sería restaurado su santuario, realmente el santuario celestial. Esto es lo básico, porque
hablar más los enreda, pero quisiera que hoy comprendieran algo. Dios estableció un tiempo, tanto para su pueblo judío como para nosotros. La historia lo ha marcado muy real. Sin embargo, dentro de la perspectiva espiritual o dentro del marco, ¿qué es realmente lo que pasó allí? Entonces ya viene basándonos en esto, algo, la realidad, o sea, la realidad de las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué es la realidad? El ministerio de Jesús, Daniel 8, ¿qué es el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Eso es lo que más nos debe de importar, lo que más resalta. Entonces, arrojamos que la profecía inicia las 2300 tardes y mañanas, está acá, vamos a ponerlo más chiquito, porque eso es una pequeña muestra del gran desarrollo de lo que está ministrando Jesús. Entonces, vamos a trazarlo aquí, una línea como si fuera el tiempo, y vamos a trazar otra línea como si fuera acá de tiempo. Entonces, aquí en Daniel 8, que es Daniel 8:14, que es la explicación de esa, dice que empieza en el año 457 antes de Cristo y termina en el año 1844. Eso es lo que estamos acá, 1844. Listo. Desde aquí nos partimos y basamos nosotros. Vamos a poner una fecha por aquí chiquita, se llama 34. Entonces, 1844. Aquí termina esa profecía, las 2300 tardes y mañanas. En nuestra era, en el año 1844. ¿Qué es lo que se menciona allí? O sea, ¿qué es lo que Daniel ve? En Daniel 8:14 ve que el santuario de Dios, o lo que se ministraba, lo que se hacía en Levíticos 4, Levíticos 16, todos esos momentos del Cordero, de perdón de pecados, de borramiento de pecados, de lo que hace el sumo sacerdote, de lo que se hacía constantemente todos los días en la mañana y en la tarde, y una vez al año que se perdonaba a todo el pueblo los pecados, el Yom Kippur. Todo eso tenía apuntaba hacia alguien o hacia algo. Entonces, allí en Daniel 8:3, la explicación que se puede mencionar o traer acá es el ministerio de Cristo en ese movimiento del santuario. Allí se menciona que un cuerno pequeño del año 538 al 1798, no lo expliqué hoy porque también hay que darle una maquetica para explicar eso, pero solamente tengan la fecha presente, 538, del año 538. Vamos a hacer una cuentica matemática así como para tenerlo en cuenta. Dice que ese cuerno pequeño de Daniel 7, Daniel 9 y Daniel 8 y Apocalipsis 13, Daniel, solo Daniel, da inicio en el año 538, en nuestra era, después de Cristo. Y él va a gobernar ¿cuánto tiempo? 1260 años, ¿cierto? 1260. Vamos a sumarlo así, entonces vamos a sumar esto más 1260, que es un periodo que se quita de 2300 tardes y mañanas, que llega en un momento de la historia del cuerno pequeño, pero es basado en 2300 tardes y mañanas. Da inicio en el año 538 de nuestra era, pero dice que va a reinar un periodo de 1260 años. Si sumamos eso nos da 8, ¿esto es qué? 6, 7, 8, 9, 7 y 1. Sumando 1260 más
arroja una fecha aproximada de 1798. La historia narra que en este año le llegó una herida de muerte a ese cuerno pequeño, ¿cierto? Vamos a ver eso solamente para mencionarlo. Pero lo que quiero relacionar hasta acá es que esta fecha, en según Daniel 7:14, nos menciona un tiempo de juicio. Daniel 7:14, donde el Señor se sienta y los libros son abiertos, se hace una escena de juicio. Los últimos versículos de Daniel mencionan una escena de juicio. Y desde ese momento, del año 34 hacia adelante, se inicia ese proceso. Pero realmente, cuando Jesús resucita, ¿qué es lo que pasa? Vamos a poner algo así, que yo siempre lo explico porque la gente tiene muchas ideas muy raras, pero es así. Si no me cree, entonces léase Maranata, el Señor viene todos los últimos, desde noviembre y diciembre. Léase un libro que es un tesoro de nosotros, se llama La vida en el cielo, y allí se mencionan todos estos punticos. Hay otros libros de otros autores que hablan del santuario y también se hace referencia a eso. Primero, vamos a ponerlo con esta es la Tierra, donde usted y yo vivimos, el planeta Tierra. Y este es el cielo. Cuando Cristo salió de la tierra, la gente cree que el cielo son unas nubecitas y Dios allí, una divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya, esa es la realidad que uno, el cielo, voy para el cielo, y ángeles por alrededor de estas nubes del trono, tocando un arpa o cantando. No es así. El cielo es distinto. El modelo de la tierra no es el modelo del cielo, sino el cielo es el modelo de la tierra. Conforme es el cielo, es la tierra. Es decir, que cuando Dios habita en un mundo, que así se llama, el planeta cielo, Elena de White, él lo describe en ese libro, La vida en el cielo, dice el planeta, cielo, donde mora Dios. En esa morada de Dios, dentro de la morada, hay un lugar, una ciudad, y en la ciudad está el santuario celestial, según Éxodo 25:8 y Hebreos 9:23, donde se menciona el templo de Dios. Apocalipsis 22 también nos menciona el templo de Dios. ¿Por qué traigo esto a relación? Porque es importante saber que cuando Cristo resucitó, Él viene de este mundo, se dirige al cielo, ingresa en el cielo. Vamos a mencionarla como un cuadro, a la ciudad de Dios. Aquí está el trono de Dios, aquí hay vegetación, montañas y todo ello. Cuando Jesús ingresa al templo, a la morada de Dios, Dios tiene un templo grandísimo. Entonces, Jesús resucita e ingresa al templo, en el planeta cielo, al templo, a la ciudad de Dios. Y en esta ciudad se abren los libros. Hasta el año 1844 se abren todos los registros del cielo, todos los registros de nuestra vida. Y Daniel lo menciona, todos los registros de nuestra vida se abren y empiezan a estudiarse nuevamente, a ver caso por caso. Todos los ángeles empiezan a ser testigos de todo lo que se está viviendo allí. Entonces, en este año, durante este tiempo, hasta el año 1844, Jesús se encontraba en el planeta
planeta cielo, en el lugar santísimo, en el templo de Dios, en el lugar santo. Debe ser eso muy grande, porque Jesús, la Biblia lo menciona, que Él se traslada del lugar santo al lugar santísimo. Entonces allí, en el año 1844, es donde Jesús pasa a ministrar otra vez, a hacer borrón de todos los pecados en orden genealógico, desde Adán hasta nuestra generación. Entonces, Daniel lo que ve, lo que nos muestra es el ministerio de Jesús, en todo su entorno, Podemos ver allí, entonces, algunos patrones que se están presentando. Lo primero es que Jesús ingresa en el año 1844 al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese ministerio. Ya el mundo lo ha corrompido. Ya el mundo ha tenido, hoy tiene sacerdotes que perdonan pecados y del santuario no se habla nada. Por eso la verdad del santuario fue echada al olvido y profanada. Su santuario al igual todo profanado. Y se pierde el ministerio real que Cristo está haciendo por la humanidad, por nosotros, ante el Padre Celestial. Entonces, de ahí en adelante, viene desde 1844 hasta hoy, que es donde estamos nosotros. Esta es la actualidad. De aquí en adelante se están llevando todos los registros de nuestras vidas, todos los registros. Y ese registro nos marca entonces que estamos viviendo en el tiempo del fin, en un tiempo en el cual ya Cristo está haciendo intercesión por nosotros. Sería muy bueno que te leyeras Hebreos capítulo 8, capítulo 9, 10 y 11, todo el capítulo, y ese es el resumen de lo que hemos estado hablando. Realmente el ministerio de Cristo en cumplimiento a través del profeta de Daniel. Y el fin, y lo que debemos de entender es que estamos viviendo el tiempo del fin. Allí lo voy a dejar para otro momento del corno pequeño y continuar desde 1844 hacia acá, porque es amplio, pero tanta información de pronto nos satura. Entonces, saber que el Señor tiene sus tiempos cumplidos, que proféticamente ya ha pasado, y lo que necesitamos entender es el ministerio o el trabajo que está haciendo Jesús por nosotros en el realmente santuario celestial, como sumo sacerdote, perdonando los pecados de su pueblo, dejándolos limpios para pronto volver por su pueblo. Y no solo por su pueblo, sino por todas aquellas personas que han decidido por Cristo, que le han entregado su vida y que han aceptado todos sus llamados y son sinceros en su corazón. Por eso es mi deseo y anhelo que puedas comprender estos pequeños temas. Más adelante montaré más con más calma, con más detalle, para que podamos entenderlo. Que Dios te bendiga. Busca una iglesia adventista, congrégate y busca un hermano que entienda estas profecías y dile que le enseñe, porque hay bastantes. Es mi deseo y oración que Dios ponga paz en tu corazón y que te cause duda para nuevamente meterte, introducirte más en la palabra del Señor. Busca a Dios y también a su iglesia adventista. Voy a terminar con una palabra de oración. Te pido en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy por estos momentos. Bendice a aquella persona que ha estado en estos momentos atentos, mirando los videos. Si es de otra denominación, Señor, hazle entender que es importante el trabajo que está haciendo Jesús en el cielo, que lo incluye también a Él como me incluye a mí. Bendícele, Señor, y dale toda sabiduría. Y al que todavía no sabe nada, Señor, ponle su espíritu de busca hacia el Señor, que todos estos temas le inquieten en su mente y que lo lleven a la verdad que es en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. A feliz tarde, Dios les bendiga.